Juramos en la fe de nuestro Padre y Dios, omnipotente, todopoderoso, eterno, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador. Paz a vosotros. Pueden tomar su lugar. Saludamos también con un saludo de paz a quienes nos ven a través del internet, amigos e Iglesia de Dios en general. En esta mañana de este día de reposo de nuestro Dios, que nuestro Padre nos regala, analizaremos un tema que a la mayoría de las personas les confunde al no conocer al único y verdadero Dios. El tema es ¿buscamos a Dios por quién es o por lo que nos da? ¿O por lo que queremos que haga? Leamos Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, verso 26. Evangelio de Juan, capítulo 6, en su verso 26. Dice nuestro Señor Jesucristo: respondiéndoles Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartéis. Respondiéndoles Jesús nuevamente y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartáis. Nuestro Señor Jesucristo conocía y conoce el corazón de la gente. Sabía y sabe que muchos le siguen y le seguirán, pero no por las razones correctas. Hay personas que buscan a Dios porque tienen alguna enfermedad, porque tienen problemas económicos, porque tienen problemas familiares, porque alguien más les dijo o alguien les heredó que la creencia de que Dios hace milagros, porque han escuchado que este Dios responde a las oraciones. Aunque nuestro Dios tiene misericordia de su creación, Él pone candados o condiciones para que nos bendiga. Solo sabemos qué tipo de candados o condiciones. Una de ellas es guardar sus mandamientos, bautizarse. Todos dentro de la Iglesia de Dios conocemos estas condiciones. Les invito a leer Jeremías 29. Jeremías 29, del 12 al 13, dice así: entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Esta es una de esos candados, de esas condiciones que Dios nos pone cuando lo hacemos de una manera correcta. Pero la mayoría de las personas las desconoce. E incluso dentro de la Iglesia de Dios existen ese tipo de personas. Aquí llega el momento en que de
debemos preguntarnos: ¿estoy buscando a Dios por amor o solamente por interés? La multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo por los milagros. Leamos nuevamente el Evangelio de Juan, no lo pierdan. En el Evangelio de Juan, su capítulo 6, verso 2, dice así: y seguíale grande multitud, porque veían sus señales y hacía en los enfermos. Querían ver milagros, sanaciones, multiplicación de alimentos, pero necesariamente no querían obedecer. En la actualidad sucede de la misma manera. Muchos buscan a Dios por la bendición, por la sanidad, por la prosperidad, pero no buscan el arrepentimiento, la obediencia, la santidad. Queremos o buscamos los beneficios, pero no el compromiso. De nueva cuenta, en Juan capítulo 6, pero ahora del verso 14 al 15, dice: aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después de la multiplicación de los panes, quisieron hacerlo rey. ¿Por qué? Porque les daba alimento. Mientras Jesús resolvía sus necesidades, todos estaban felices. Eso es, y eso fue desde aquellos tiempos. Hoy es igual. Sí, muchas personas son felices mientras todo les va bien, mientras todo lo que ellos buscan lo tienen, están cómodos, no les hace falta nada en ningún aspecto. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente es para dar pan material, sino vino para dar vida eterna. Jesús descubre y descubrió las verdaderas intenciones de la gente. Él lo sabe. Hoy hay gentes que son o aparentan ser muy virtuosos, ser muy rectos, obedientes, porque dentro de su vida les va bien, hay comodidad, tanto económicamente, materialmente, pues les va muy bien, e inclusive podría verse hasta como un empresario exitoso, una persona que ya está en otro nivel, ya es un gran negociante. Eso existe dentro de la iglesia y dentro de muchas iglesias cristianas que lo ven como ya negocio. Todos sabemos el gran negocio que es la fe en el mundo entero, en todos los países. Es una forma de lucrar en el mundo muy redituable,
siempre lo ha habido y lo existe y lo hay en estos días. Leamos Juan en su 6, pero en su verso 26 dice así: respondiéndoles Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartasteis. Vemos que en aquel tiempo y en este tiempo es lo mismo. Como lo comentaba hace rato, hay, no sé, una persona un cristiano de cualquier denominación, a las grandes jerarquías les va muy bien, viven bien, sí, quizás muy contados dentro de la iglesia de Dios, pero también lo existen. Pero se ve más en el mundo, en el gran negocio que es la fe. Entonces Dios sabe que no lo siguen por fe, sino por conveniencia. Nuestro Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Nosotros podemos engañar a otros, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Ejemplos los vemos dentro de lo que es la palabra de Dios. El pueblo de Israel buscaba a Dios solamente en tiempo de crisis. Veamos el Salmo 78. Salmo 78 del verso 34 y 37. Del 34 al 37, Salmo 78. Dice así: si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio, y el Dios alto su redentor. Mas les lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Cuando venían los castigos, buscaban a Dios. Cuando pasaba el peligro, se olvidaban de Él. Eso lo sigue siendo del hoy. Hoy sigue siendo igual, de la misma manera. Desafortunadamente, hay dentro de la iglesia de Dios hermanos que cuando tienen un problema se acercan o piden ayuda a la iglesia, tanto en oraciones. Quizás no esté mal, pero Dios es un Dios grande. Entonces existen hermanos o hermanas que me duele la panza, pues quiero que toda la iglesia oren por mí. Hoy amanecí con dolor de cabeza. Pues yo pienso que es correcto hacer una oración, pero no a la iglesia. Creo que hay hermanos que de verdad tienen problemas que uno no quisiera siquiera estar en sus zapatos. Yo pienso que esa bendición que ellos demandan en ese momento a nuestro Dios, pues dejársela a estos hermanos. Es un punto de vista que hay muchas veces dice, híjole, para eso necesitan a Dios, para eso quieren a Dios. Sí,
no tengo trabajo y no, pues saben que quiero que todos oren para que Dios me dé un buen trabajo y esté bien. Para eso me sirve Dios. Entonces necesitamos cuestionar y ver un poco más esto, porque dentro de la iglesia de Dios y fuera de la iglesia de Dios esto se ve, esto sucede. ¿Y cuántas veces sucede esto? En la enfermedad buscamos a Dios, en la escasez buscamos a Dios, en la aflicción buscamos a Dios. Pero cuando todo mejora, se deja de orar, se deja de congregarse, se deja de estudiar la palabra de Dios. Así somos los humanos, somos las gentes así. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 17. Lucas capítulo 17. Verso 11 al 19. Algunos de mis hermanos, mis hermanas que pudieran leerlo, es que ya me pedí. Lucas capítulo 17 del verso 11 al 19. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle a él encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien voltease y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. 10 fueron los sanados, pero solamente uno regresó. El problema no era recibir el milagro. El problema fue olvidar quién hizo el milagro. Muchas personas, como lo mencionaba, quieren la bendición, pero pocas quieren a Dios que da esta bendición. Pero como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo exige compromiso, muchos se van. Muchos abandonan o abandonaron. La fe verdadera se demuestra cuando servir a Jesucristo cuesta. Pero como nosotros, pero como Pedro, hablamos del apóstol, nosotros debemos tener una actitud, un motivo diferente. Volvamos a Juan capítulo 6.
Juan capítulo 6, en su verso 67 y 69. Dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo dijo: nos quedamos porque haces milagros. No dijo eso. Él dijo: nosotros debemos decir, él dijo, y nosotros debemos decir lo mismo. Tú tienes palabras de vida eterna. Así como el apóstol Pedro, nosotros debemos entender que los milagros son temporales. Otro ejemplo lo tenemos en Job. Sirvió a Dios aún en esa prueba tan fuerte que tuvo. Vemos Job del capítulo 1, en su verso 20 al 22, dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. Yahvé dio y Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job perdió hijos, salud, y aún así dijo: Yahvé dio, Yahvé quitó, es el nombre de Yahvé bendito. Muchos sirven o quieren servir a Dios mientras reciben. Eso es muy cómodo. Esa fe es la que debemos de aspirar nosotros. Cuando Job sirvió, cuando lo perdió todo, una fe madura, un ejemplo para nosotros. También leamos Habacuc en su capítulo 3, versos 17 y 18. Alguien de mis hermanos que de favor le dé lectura. Habacuc, capítulo 3, en su verso 17 y 18, un micrófono, por favor, hermano Janiel, por favor, mi hermana. ¿3? Sí, 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides abra su fruto, mientras la obra de la oliva y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salud. Amén. Amén. Vemos aquí que la fe verdadera no debe depender de las circunstancias. Aquí Habacuc dice: aunque no haya nada, de todas maneras hay que alabar a nuestro Dios. También leamos Daniel 3, del 17 y 18. Alguien de mis hermanos de igual manera. Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. He aquí que nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo,
y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Amén. Amén. Aquí vemos a Daniel, que dice unas palabras muy importantes, a las cuales tendremos que analizar un poco. Dice, ¿y si no? No está condicionando a recibir algo. Dice, esperaban que Dios les salvara, pero ¿y si no? De todas maneras ellos no iban a contaminarse, no iban a alejarse de nuestro Dios. Muestran la fe de estos jóvenes que dijeron, Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, tampoco adoraremos lo que no es Dios. Vemos que no negociaban con Dios, ya que lo amaban de verdad. Nosotros tenemos que hacernos este cuestionamiento: ¿cómo debemos aplicar esta reflexión dentro de lo que es la iglesia de Dios? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué obedezco? ¿Seguiría siendo fiel si la respuesta tarda? ¿Seguiría guardando los mandamientos si estuviera pasando por problemas? Son cuestionamientos que nos debemos hacer, porque en algún momento nos va a pasar, en algún momento vamos a estar en ese punto, en esas circunstancias. Porque un verdadero creyente no siempre sirve a Dios únicamente por lo que recibe. Lo sirve porque reconoce quién es Dios y su Hijo. La mayoría siguen y seguirán a Jesús por los panes. Muchos lo siguen y lo siguieron por los milagros. Muchos siguieron y seguirán a Jesucristo por interés. Pero los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos, permanecen porque entendieron que Él tenía y tiene palabras de vida eterna. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos siguiendo a Dios por los milagros o por los panes, o porque creemos que Él es digno de ser bendecido y ser amado, aun cuando la respuesta tarde en llegar? Podemos decir como el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esta pregunta sigue siendo: ¿sigo a Dios por amor, por convicción y por la esperanza de vida eterna, o solo por las bendiciones que recibo? Las bendiciones que nuestro Dios nos da cada día pueden atraer a personas a la iglesia de Dios, pero solo el amor a Cristo la mantiene fiel. Los panes y los peces alimentan por un día, pero para la palabra de nuestro Dios alimenta para vida eterna. Tenemos que estar conscientes
que nuestro Dios es el único, como dice el Salmo 121 del 1 al 2, dice: mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos. Allí en Jeremías 15, 5 y 7 muestra el contraste entre confiar en algo creado y confiar en Dios. Para terminar, hay personas que quieren la protección y las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Quieren que Dios les cuide su negocio, su casa, su familia, pero no buscan una relación con Él. Dios no quiere ser usado como un amuleto. Él quiere ser nuestro Dios y nuestro Señor. En Evangelio de Juan 6, vemos que la multitud quería recibir de Jesús, pero Jesús quería que creyeran en Él y lo siguieran de corazón. Así nosotros como iglesia de Dios debemos ser, y no debemos ser como aquellas gentes que no quieren usar a nuestro Dios, que lo ponen en sus carros, en sus casas, dándole alguna encomienda. ¿Sabes si te vas a encargar de cuidar mi casa, de cuidar mi carro, cuidar a mis hijos, cuidar mi negocio? Nuestro Dios es Dios y tenemos que entender eso. Gracias, mis hermanos. Pasa a vosotros. Recibamos a mi hermano director.